Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los televidentes que nos ven en RPC Televisión y a quienes nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 9 de junio del año 2022. Flor, hoy hace 51 años desapareció el padre Gallego y a esta altura todavía no sabemos la verdad de lo que pasó con él. Increíble. Increíble. ¿Dónde está el apoyo que iban a dar los gobiernos a la Comisión de la Verdad? Se ha trabajado con las uñas. Ni siquiera tenemos idea cuántos desaparecidos hay todavía. Sí, ¿no? Y te acuerdas el episodio que hubo con los supuestos restos encontrados en determinada época durante el gobierno de Mireya Moscoso, que se estableció una Comisión de la Verdad, que resultaron no ser los del padre Gallego, sino los de Eliodoro Portugal. Es decir, con el padre Gallego es misterio absoluto. Todo lo que hay es especulativo. Es correcto. Caso sin resolver que causó un tremendo trauma en la sociedad panameña por tratarse pues de un sacerdote de la Iglesia Católica que apoyaba a los campesinos de Santa Fe de Veraguas a través de la creación de cooperativas. Es correcto. Es Bueno. correcto. Otras cosas importantes que sucedieron ayer. Renuncia el alcalde de San Félix. Entiendo que es médico de profesión. Sí, PRD, correcto. además. Y el motivo que dio para la renuncia es que sin los gastos de movilización que fueron cancelados, incluso hay una circular del Contralor indicando que desde el 22 de marzo para acá no se pagarán esos gastos. Eso no le rendía más ser médico. Es decir, el servicio público no puede estar dependiendo de cuánto uno recibe como remuneración para ejercerlo o no ejercerlo. Eso, partamos de esa base. Pero bueno, hay quienes entienden que es así, que es una manera de engrosar sus bolsillos y no de servir a las poblaciones para las cuales se presentan como candidatos. Lamentable. Pero bueno, ese es el primer caso. Yo estoy seguro que van a seguir varios ese ejemplo del alcalde de San Félix. Es correcto. Yo sí quisiera destacar algo que no es que noticias, sino he visto muchas reacciones encontradas sobre el anuncio de no reelección de Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Yo creo que las palabras se honran, yo creo que hicieron lo correcto, independientemente de lo que hagan después, pero pienso que si uno grita al principio no a la reelección, cuando anuncian que no se quieren reelegir, uno no puede estar llorando. O sea, sí, deja un espacio, cierto. Que son mejores que el resto, cierto. Pero de ahí a decir que sí tienen que haberse reelegido porque eran buenos es abrir una puerta. Si estamos diciendo finalmente no a la reelección y ellos se comprometieron a eso, ¿por qué cuestionar a lo que se comprometieron? De hecho, es positivo. Entonces, no a la reelección de los malos y de los buenos sí. Sería como bastante subjetivo el tema, ¿no? Sí, ellos actuaron en consecuencia con lo que habían anunciado cuando eran candidatos, casualmente, durante la campaña electoral. Y, por cierto, la suplente de Gabriel Silva, Walkiria Chandler, anunció que ella va a aspirar a esa curul como principal. De manera, pues, que también no es que quede el espacio sin llenarse. Hay varios independientes, de hecho, Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez son los dirigentes del movimiento Vamos por Panamá o Vamos Panamá, que está buscando es candidaturas independientes, promoverlas, apoyarlas, no solamente para diputados, sino para representantes de corregimiento, alcaldes a nivel nacional. Entonces, yo creo que es bueno, comparto contigo, sí, hay quienes lamentan que buenos diputados no aspiren a seguir en la Asamblea, pero eso se llama ser consecuente con lo que uno afirma cuando se candidatiza a un puesto. Y no lo hemos visto en todas las ocasiones, pero en esta sí. Entonces, ¿sabes? Hay que valorar eso, ¿no? Hay otro tema relacionado con el tema anterior que hablábamos del alcalde, y es que ayer formalmente se entregó en el Tribunal Electoral de La Palma el memorial de revocatoria de mandato contra el representante de Metetí en Darién. Ahí hay otra iniciativa de revocatoria de mandato. La de Panamá parece que quedó en nada. No ha pasado el tiempo, pero las firmas han bajado muchísimo. digamos que si se mantenía el ritmo que se iba inicialmente, sí se podía alcanzar,
a este ritmo no se alcanza. Ahora, Flor, yo no entiendo por qué a estas alturas de la pandemia, ya con prácticamente todo en normalidad, todo el mundo trabajando presencialmente, la mayoría de las empresas, la mayoría de las instituciones, el Tribunal Electoral sacó definitivamente de su librito los libros de firmas, los libros físicos. Con esos libros físicos, quizá otro gallo estuviera cantando en esa iniciativa de revocatoria del mandato. Sí, pero el tema es que la bien dijo tecnología... aquí Luis Pinedo, Guido, el problema, ese es un problema, sí, pero el escollo más grande que tienen las iniciativas ciudadanas son precisamente las iniciativas ciudadanas. Los ciudadanos no tienen iniciativa. Entonces, se volvió como un viral firmar los 3 primeros días y después bajó. Sí, sí. Entonces también yo creo que si la gente quisiera realmente buscar la manera, pero no veo ese... Sí, lo que pasa es que como todo en Panamá, sube y baja. Si en lugar de facilitar las iniciativas, lo que se hace es obstaculizarlas, pues puede ser un factor que incida en esa falta de iniciativa de los ciudadanos. Sí, y sabes que para mí la noticia más grave de ayer, aunque suene muy banal, es las denuncias de la alimentación de los pacientes hospitalizados en el complejo hospitalario. Parece algo menor. Estaban denunciando que les dan tuna y arroz, si acaso, y huevo. Si bien es cierto que tiene proteína, tiene carbohidratos, no son los más sanos para una persona que está hospitalizada. Y a mí me contrasta muchísimo eso con los $198.000 que se gastaron en un banquete para recibir las propuestas del Pacto del Bicentenario. No puede ser que allá haya caviar, salmón y de todo, y acá entonces sea arroz con tuna y huevo para los hospitalizados. Más la poquita del diálogo del Seguro Social. Además. Sí, sí, sí. Digo, ¿tú sabes cuánto se gastó nada más en boquitas para el diálogo de la Caja de Seguro Social? Cualquier cantidad de plata. Sí. ¿O no? O sea, solo en boquitas. Es el tema que siempre hemos planteado de Sí. cómo se tienen las prioridades organizadas. Sí. Es decir, no puede ser, yo comparto con Flor, no puede ser que A mí me indigna. el Seguro Social, así tenga su presupuesto, su autonomía, esté dando un menú que yo creo que hasta en las cárceles es mejor. Pero ibas a contratar $168.000. ¿Qué era? ¿Cuánto? 168. ¿Cuál? ¿Del menú de dónde? No. Sí, el Seguro Social dice, Guido, que Ah, aunque tenga el presupuesto 168 eliminado, millones eran. para robotizar el Exacto, vas tema a del, robotizar del no hay tema del comida proceso para la de los gente, No hay medicamentos. comida decente para la gente, eso no hay derecho. Sí, pero lo que ocurre, por ejemplo, y también es un tema de prioridad. Ibas a robotizar los medicamentos cuando tú tenías una crisis encima de medicamentos. Por supuesto. Y O todavía sea, no ¿qué se ha medicamentos resuelto. vas a robotizar si no hay? Y además todavía no se ha resuelto. Y todavía no se resuelve. Bueno, Oye, porque el vicepresidente anda en otras cosas. Vieron que reapareció Oye, el- sí, por cierto, Sí. eso no se ha resuelto el tema de no, los no, la medicamentos. No se ha mesa esa resuelto. no hay todavía. Desde Pero marzo para y nada. reuniones de politiquería, No hay ni siquiera anuncios. ahí sí están. No hay ni siquiera anuncios. Oye, vieron que reapareció el ex embajador John Philly. de Estados Unidos en Panamá, el último que tuvimos, Sí, por John cierto. Philly, John Philly. John Philly, ahora como director ejecutivo de una iniciativa de la OEA para apuntalar a los medios independientes en las Américas. Se ve interesante esa iniciativa de parte de la OEA. Yo Sí. creo que, y fue también el tema de la Cumbre de las Américas, ¿no? Que se lanzó. Mira, vemos a John Philly en su momento cuando se daba su baño de pueblo. Ese Ahí en embajador. Pero en la ¿sabes qué? avenida- Se quedó en la- y se en la- siguió dando su baño de en las pueblo. barberías Tú de la lo veías avenida por 3 de todos lados. noviembre. ¿Tú no? Sí, cómo no. Bueno. Él nunca se fue, le quedó gustando Panamá y, Le gustó Panamá. y las calles. Creo que fue su primera misión diplomática, me parece, Panamá. Su primera misión como embajador, Como me embajador, refiero, porque sí, él pero antes venía, sí creo que estaba. de Colombia, de México, pero Como no agregado. como agregado, pero no en la posición de embajador. Panamá fue su primera misión y realmente lo hizo bastante bien. Digo, también fue centro y objeto de muchas críticas por hablar de más. Sí, exactamente, estuvo en medio del gobierno de Juan Carlos Varela cuando se dio todo el tema de las relaciones con China y también en medio de lo de la entrada del grupo Wackett en la lista Clinton, así que fue un centro de Sí. atención De controversia. y Ahora, de controversia. El centro este que va a dirigir John Philly es auspiciado por el Washington Post y la Fundación Gabriel García Márquez. Entre otros Entre otros donantes. sí. Así que interesante, ¿no? Auspiciadores. La iniciativa, vamos a ver, ojalá
tenga éxito. el Suena señor John prometedora, Phillips. pero hay que ver cómo resulta. Como que terminó llevado gustándole a la el práctica, periodismo. cómo, ajá. Como que terminó gustando el Yo creo que periodismo. la a John esposa Phillips. de él es Y creo que comunicadora un social. hijo también Sí, sí. estudió periodismo. Sí, Sí. exactamente. Oye, ¿y ustedes vieron el caso del pelado de 9º grado que fue apuñalado por uno de sus compañeros? Esto fue en Chiriquí. Resulta En el grave colegio eso. Arnulfo Arias, sí. Sobre todo cuando se le llega a la autoridad y se le pregunta a la autoridad educativa, pues en el lugar, y no tenían información ni conocimiento de que los estudiantes pudiesen estar llevando ese tipo de armas. Era un arma blanca, obviamente, en manos de un menor de edad. ¿Por qué razón ocurrió? Todavía hay muchas dudas alrededor de ese caso. Sí, pero nuevamente sale a relucir el tema de la salud mental, control de emociones, control de ira, manejo de frustración. Me parece súper En este caso fue un arma blanca, pero hace una semana recuerdan que vimos acá en San Miguelito un caso similar y eso sí, al parecer se trató de ellos. El Ministerio de Educación dijo siempre un artefacto y al parecer se trataba de un arma de fuego. Sí, pero se han dado dos no casos, importa cuál sea el arma, es el manejo de la emoción. Sí, una es más grave que la otra, pero es el manejo. No les están enseñando a los pelados a manejar sus frustraciones. Entonces, o no se está haciendo un énfasis en la educación, en la salud mental, es verdad. o sea, estás enseñándole a los pelados microscopio en el mejor de los casos, porque muchos se gradúan de ciencias sin siquiera ver el microscopio, pero no les enseñan lo más básico, lidiar con sus emociones, o ahorrar, cómo ser buen ciudadano. Sí. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero en mi época de estudiante había una materia que se llamaba Educación para el Hogar, en donde se abordaban esos temas. Pero eso se salió del pensum, pues. Ya Sí, pero eso se volvió, por lo a menos mis en mi hijos ya época, no les tocó. A mí me tocó, pero David, que cómo coser. Pero no Bueno, veían el tema no del necesariamente. de cómo interrelacionarse con las Habían personas dos y materias demás. en ese Y que orden. cívica. Y No, era artes industriales, creo. Ah, esa no me tocó a Y mí. también educación para el hogar. Esa sí me Los dos tocó. juntos, sí. Pero tenían como ese objetivo de dar o ¿Viste? llegarle a una educación Mira más lo que nos lúdica. están diciendo. ¿Qué dicen? Que educación para el hogar era para mujeres. ¿Y el otro que dijiste? No, perdóname, educación para el hogar. No, No. a mí me tocó educación era para el mixto, hogar. no era solamente para Sí, mujeres. Y yo No sé estaba en dónde era colegio nada de más para hombres. mujeres, exactamente. Yo estudié en La Salle, que es un colegio que en esa época era solo de hombres y teníamos Era educación para el hogar. y artes industriales, que eran dos materias lúdicas que tenían como el objetivo de enseñar así, educar haciendo, ¿no? Era ese el objetivo. Posteriormente, pues se cambió el pensum, pero de una forma u otra, eso también llevaba al estudiante a otro tipo de materias y otro tipo de pensamiento y educación, ¿no? Sí, pero bueno, a mí educación para el hogar sí me acuerdo que me tocaba de que aprender a coser, cómo planchar. Era bien enfocado en mujeres. Digo, no sé, pues de repente en tu escuela era así. En la mía, sí. No, de verdad. Y muchos años después que ustedes. Así que de Puede repente ser que cambió la cosa, ya no lo dan. También puede ser que haya cambiado con el tiempo, ¿no? Pero mira tú, o sea, con la diferencia de edad y todo aquello, todavía tú diste educación para el hogar. Sí, definitivamente. Pero bueno, lo que digo es que me parece que, no sé, el Meduca debería tener en cuenta esto de la salud mental. De verdad, yo no sé cuánto más, cuántos casos más así. Oye, tú viste ayer Marta Martinelli diciendo, dizque, amigos tuiteros, ¿alguien me puede decir dónde puedo comprar velas largas para candelabros? Parece que ya no las traen. La gente le contestó debajo, la gente le empezó a contestar abajo, que bueno, vaya al mismo lugar donde compraba las velas de las vigilias. Ahí se las hacen de la forma que usted quiera. Me dio mucha risa eso. Voy a retomar el tema de la basura. No sé si ya habían hablado de eso, pero esta mañana entrevisté a Guillermo Bermúdez, que allá en el corregimiento del Don Bosco decidió recoger la basura, él mismo, pues, con un camión de basura. Y él me sacó los números acerca de cuánto le cuesta o le costaría al Estado un año completo de un camión compactador. Y en total sacamos que un camión compactador que puede recoger hasta 14 toneladas de basura le representa a él en su corregimiento $180,000 al año. Al año, imagínate. Al año. ¿Qué ocurre? Mucho más se gastan en los alquileres de... Sí, eso es lo que te iba a decir, porque la duda razonable que él tiene es, ven acá, ¿por qué quieres llevar o contratar o alquilar camiones volquetes que solamente cargan con 2 toneladas y no camiones compactadores que te llevan a 14 toneladas? ¿Dónde está la diferencia y por qué se está haciendo de esa forma? O sea, hay una cantidad de dudas razonables que hay en torno a eso. Una duda también pudiese ser el dejar haber dañado todos estos camiones compactadores a propósito para entonces exigirle y pedir
el alquiler de camiones, lo que puede convertirse en un negocio, sobre todo si son camiones volquetes. Lo que siempre se ha dicho que es un negocio. Ahora, Sí, y entonces él lo deja ahí en el aire, él como representante de Don Bosco, pero sí se crea una duda razonable sobre la crisis que estamos teniendo con la basura. Sí. Una crisis que no es nueva, porque hace 4 o 5 meses aquí mismo yo les mostré las imágenes de los camiones frente a la autoridad de aseo. Con hierba adentro, Con hierba ya. adentro. Entonces, desde hace 4 o Ahí 5 meses están. está el problema y ahí están los camiones. Aquí lo reportamos. ¿Y cómo es posible que no se pudo gestionar, no pudo haber un cambio desde ese momento? Pero entonces dice pasa? el director de la autoridad de aseo que sin dinero nadie puede hacer magia y que es un tema de presupuesto. 56 millones de dólares tiene de presupuesto la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Y lo único que tiene que hacer es recoger la Entonces, basura. Exacto. entonces yo no Exactamente. entiendo ¿Cómo no alcanza se para queja recoger de la falta de basura? presupuesto. Yo tampoco entiendo eso. Pero sí entiendo que el Estado es ineficiente para estos menesteres por la burocracia estatal. Porque, ¿qué pasa si a un camión de esos se le daña una pieza? Tiene que un proceso de compras que tiene que pasar por refrendo de la Contraloría, etcétera, y se tranca. Sí, pero eso ¿No? sería aceptable porque es una flota de camiones muy similar a la que puede tener la Policía Nacional. Mira eso, por favor, en pantalla. No. Lo que pasa con la autoridad de Wow. aseo y la cantidad de equipos rodantes que tiene es muy similar a lo que pasa con la Policía Nacional, o con el Servicio Aeronaval y sus helicópteros, o con cualquier otra entidad que maneje flota vehicular grande. Entonces, ¿cómo funciona? Porque tú no vemos a la policía quejándose que no hay carros para salir a cuidar la calle. O sea, quizás en el pasado sí, pero por lo menos en los últimos 5 o 6 años no. Entonces, hay problemas que se han ido solucionando en el Estado y Es que que no son las entendemos cosas básicas cómo. para cumplir el trabajo. Sí, pero el caso de la basura va más allá de eso. eso. No Y solamente estos- que no cumple con el trabajo, sino que crea un problema sanitario. Y estos- Mira, el presidente de la Junta Directiva de Aseo, que es el ministro de Salud, salió ayer diciendo Sí. que va a ser ahora el MINSA el que va a recoger la basura. Sí, O sea, ¿en qué estamos? Sí, cada entidad que no se da abasto, esta está creada para recoger la basura. Y miren, Y le van a quitar el trabajo de recoger la basura porque no lo y puede hacer miren bien. lo que me dijo el representante del corregimiento de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, que lo llamaron de la presidencia para preguntarle a él cómo estaba haciendo para recoger la basura. Teniendo una autoridad de aseo, Y que no alguien me es- explique y cómo no es es- posible que no le llamaron al De la director de aseo. presidencia. De la Y presidencia. no es el único representante que está Wow. haciendo eso. Si ustedes pasan por la Junta Comunal de Bellavista, ahí en la avenida Eusebio Morales, ellos tienen unos camioncitos donde están recogiendo basura. El representante de corregimiento de San Francisco. En el también. interior, todos los municipios Entonces- recogen su basura. Ahora, no estoy diciendo que aquí en Panamá sería responsabilidad del municipio recoger la basura, porque el alcalde creo que tiene suficientes problemas con sus mercados y todo lo demás para ahora también entrar en el problema de la basura, que no sabemos si lo va a hacer bien. Ahora, según leí, Pero- hay Que un ya plan hay para una concesionar institución. ese servicio. Claro, en Panamá hay una institución Hay una llamada Autoridad de institución Aseo, que nada sirva más al es el área punto. metropolitana, porque en el distrito de San Miguelito es Hay privado, otro, que también sí. tiene sus problemas, porque no es que hay eficiencia en la No, recolección eso de basura también en San tiene sus Miguelito. escándalos, pero por lo menos está funcionando. Claro. No Acá puede ser, o sea, aquí Ese estamos viendo servicio- a quién le damos un servicio. Ese servicio debería ser concesionado al sector privado, como se ha hecho en la mayor parte Sí. de las ciudades del mundo. Puede ser, pero yo no creo que, Es que en ¿cuántos este momento, meses? es que yo creo que una entidad manejada eficientemente puede recoger la basura. Es su único trabajo, y estamos Sola- pensando a quién le vamos Sí, a dar y es ese un- trabajo y es único. un único trabajo en el área Con metropolitana. 56 millones de dólares. Con 56 millones de presupuesto. No, eso es chambonada. Por eso yo decía, cuando el señor Pedro Castillo, tocayo del presidente del Perú, que también quiere ser sacado de la presidencia por incapaz, se quejaba de que no le han aumentado el presupuesto. Yo quisiera revisar si sí ha aumentado la planilla, porque me temo que esa es la triste realidad de esa institución. Es decir, no han invertido, pero sí han engrosado los gastos de funcionamiento. Lo triste es que el problema sigue creciendo con tantos jóvenes, con tanto conocimiento en el ambiente que se pueden buscar para ver de qué forma le encuentran una solución. Y me refiero específicamente a la autoridad de aseo. La única respuesta siempre es terminar pidiendo más plata. Pidiendo Sí. más Y plata siempre que es un te problema llena. de plata teniendo 56 millones de dólares. No, y ese pidiendo ver. más plata te llena de muchas dudas porque no se sabe al final qué uso se le va a dar a la plata. Porque supuestamente es para resolver el problema de la basura. Sí, ¿por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo nuevamente aparece el problema de la basura? Son Ya esto es algo 4.6 recurrente. millones de dólares al mes. Eso es 1.1 a la semana. $1 millón a la semana de presupuesto. Y no solo es Y planilla. no pueden recoger la basura. Y no solo es planilla, porque ahí estoy seguro que hay mantenimiento, hay una cantidad de renglones que los que debiesen utilizar para resolver el problema de los carros. Pero si Sí. el carro está dañado, ¿cómo está gastando la plata en mantenimiento si el carro está dañado? Oye, ayer quedamos de absolver una pregunta que nos la autopusimos de tarea sobre
las candidaturas independientes a los otros cargos de elección popular. Efectivamente está limitado a 3. Exacto. Pero en todos los En cargos. todos los cargos de En elección todos los popular. cargos. Todos tienen que llegar a la cantidad mínima, o sea, Por la eso cantidad lo mínima- de Raiza no aplicaba. Exactamente. Y de la cantidad mínima pasan los 3 que tengan la mayor cantidad mayor de firmas. cantidad. O sea, que es un En reto todos los doble. cargos de En todos los elección cargos. popular. Y en todos los corregimientos. Y en todos los circuitos y en los cargos presidenciales. Así Exacto, es mínimo tantas firmas Y de ahí en después, adelante, si llegaran 10, abierto. los 3 que más. es. Abierto, exactamente. Pero habiendo alcanzado Pero el tienes que mínimo. alcanzar la cantidad mínima de firmas en la circunscripción. Exacto. específica. Oye, y la entrevista que dio el presidente Cortizo a... En el marco de la Cumbre de las Américas. Era France 24, exacto. Me llamó la atención. Él dice, equipos bien alineados, disciplinados, pudimos nosotros avanzar y enfrentar la pandemia. Mira, Bueno, esa es la percepción que tiene el presidente. Por O sea, supuesto. digo, si tú te pones a analizar realmente la situación de Panamá y la comparas con otros países de la región, honestamente no estamos tan mal. no, ni también. Sí, pero si lo comparamos, por ejemplo, El Salvador se da muchos golpes de pecho, pero la situación de Panamá en este momento es 10 veces mejor que la de El Salvador. En materia sanitaria. En materia Sí. sanitaria y en materia Ahora, económica. Sí, claro. Que aquí no hayamos sido lo suficientemente eficientes Pero si te para comparas con investigar. Uruguay. No, claro, por eso vamos a compararnos de forma relativa con nuestros más próximos cercanos países, ¿no? En este caso, Salvador, la región centroamericana. Y así nos vamos a comparar con España. No, o no, no. vamos a comparar con Estados Unidos. Uruguay, Son Uruguay. realidades distintas, ¿no? Son Uruguay realidades pensaría distintas. que es como... Ahora, sí se manejó el tema sanitario, digamos, los resultados son satisfactorios, pero el manejo de ese tema sanitario Medidas inconstitucionales. causó estragos en la parte económica, que Sí. todavía no hemos logrado recuperar No, del y en todo. cuanto a Entonces, libertades básicas de las personas. sí, por supuesto, y se hizo, ¿cómo se dice? Legislando al margen de lo que establece la Constitución. No se nos puede olvidar que Más, todavía seguimos en estado de estado emergencia. Lo Todavía que, estamos en lo que estado se de ha emergencia. fallado en Panamá es la efectividad para que se pueda investigar de forma responsable y objetiva las denuncias que se presentaron. Y también Que que sí no vimos tenemos eso toda la en otros información casos, porque como estamos en exactamente. estado de emergencia, eso les permite a ellos no publicar. Y es más, el tema de mantenernos en estado de emergencia, digo, también yo creo que es algo que debe ser materia superada. Yo asumo que en las próximas semanas, cuando ya se levante el uso de la mascarilla en el exterior, en ese momento van a decidir levantar el estado de emergencia. Pienso yo, no sé si ese puede ser el camino. Pero en términos generales, y también contribuyendo un poco y viendo en perspectiva la situación del país, lo que hizo el Estado en su momento, aun cuando podemos criticar lo del vale sanitario, lo del vale digital y todo aquello, Todos los bonos solidarios. todos y los eso. bonos solidarios, la rendición de cuentas ha fallado, eso es evidente, pero no hemos tenido explosiones sociales que sí vimos que se dieron en países vecinos. Sí. Y eso también hay que ser objetivo en el análisis cuando uno habla Sí, acerca de aunque eso. no sé si le daría el crédito de eso al gobierno o a la misma personalidad de los panameños. También es verdad, es un buen punto. Yo creo que una combinación de factores. Puede haber sido una combinación de factores. Que salimos maltrechos, como muchos países a nuestro alrededor y en el mundo entero de la pandemia, es obvio. De que todavía no tenemos planes, porque aquí mismo lo hemos criticado, no existe un plan de reactivación y mucho menos de recuperación económica, también es obvio. Y que está pendiente en materia de búsqueda de trabajo y empleo, porque tenemos la mayor crisis de empleo de los últimos 40 años en este país, también es cierto. O sea, son números reales y así lo dicen claramente las cifras. De que mejoramos económicamente entre el 2019, 2020 y 2021 es obvio, producto de que vivimos un encierro a lo largo de todo el año 2019 y era obvio que en el año 2020 íbamos a mejorar. Ahora el gran reto viene del 2021 y 2022 hacia adelante, ¿no? Eso es lo que estamos observando ahora mismo. Así es. Bueno. Bueno, vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Vamos a hablar de la ley de protección de datos esta mañana aquí en Cuarto Poder. En Estamos Cuarto de Poder. regreso. Y ayer estuvimos hablando acerca de la ley de protección de datos y estábamos aquí cuestionando directamente la responsabilidad que tiene la ANTAI dentro de esto. O mejor dicho, la forma en que la ANTAI ha asumido esa responsabilidad que tiene directamente señalando a medios de comunicación social. Entonces, parte del análisis que estábamos realizando giraba en torno a preguntarle a la ANTAI si estaba haciendo algo o no
con todas esas bases de datos que se están vendiendo a diestra y siniestra a $100. Base de datos de instituciones del Estado. Entonces, recibimos la comunicación de Joy Vega, que es nuestro invitado esta mañana, que conoce muy bien esta ley de protección de datos, para que nos explique y nos amplíe, para que ustedes y nosotros entendamos cuáles son los alcances de esta ley de protección de datos y si realmente tiene algo que ver con este tema de las bases de datos, de nuestros datos que se comercializan por allí, a $100 el volumen. Entonces, Joy, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder y explícanos esos alcances de la Ley de Protección de Datos. Bien, gracias por la invitación. En realidad, la Ley 81 de 2019, que es a la que te refieres, la Ley de Protección de Datos Personales de Panamá, es una de las leyes que tiene uno de los alcances más amplios en el país. Esta ley regula los datos personales, pero los comprende como cualquier cosa que puede identificar a una persona o lo hace identificable. Y esto es una gran cantidad de información. Esto por un lado. Por otro lado, ¿quiénes son los sujetos regulados? Los sujetos regulados son cualquier persona natural o jurídica con fines de lucro, sin fines de lucro, del derecho privado o del Estado que esté haciendo tratamiento de datos personales. Esto quiere decir que prácticamente todas las organizaciones, todas las empresas, todas las instituciones del Estado con las que uno interactúa como ciudadano están de alguna manera sujetas al cumplimiento de la regulación de protección de datos personales. ¿Dónde viene a haber una limitación en cuanto al alcance? La ley de Panamá surgió como una respuesta a la Reglamentación General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta reglamentación, cuando entró en vigor en 2018, ponía ciertas cortapisas para el intercambio transfronterizo de datos cuando se hacía con países que no tenían legislación de protección de datos personales. Porque uno tenía que poder demostrar que uno estaba en cumplimiento de la legislación nacional. Esto ponía, por ejemplo, al Centro Financiero Internacional de Panamá lo ponía en una situación muy difícil. Así que Panamá, después de haber tenido desde el 2004, en el artículo 42 y el artículo 44 de la Constitución, las bases fundamentales para establecer el marco de protección legal de los datos personales, no había hecho nada en 15 años, 14 años. Y de repente salió corriendo y aprueba esta ley. Esta ley, a diferencia de, como decía, de Europa, que fue la que inspiró esto a nivel mundial, casi todo el mundo se ha regido por modelo europeo, no es una ley general. La ley, el GDPR, perdón, que es las iniciales por las que se conoce la reglamentación europea, es decir, reglamentación general. Si uno se va a Brasil, es la ley general. O sea, en todos lados es una ley que aplica a todo el mundo. Aquí en Panamá hicimos lo que acostumbramos a hacer. Entró el desfile de intereses y se empezó a crear camisas a la medida dentro de la ley y se empezaron a hacer exclusiones. Entonces, estas exclusiones, en su momento se advirtió que iban a traer este tipo de dificultades que hay ahora, porque aquí se olvidó algo. Imagínense que esto es un sistema solar. En el sistema solar de los datos personales, el sol es el ciudadano. Los datos personales, la protección de los datos personales responde a un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad. Pero aquí se hizo al revés. Aquí se reguló en función de las actividades de quienes debían ser los regulados. Entonces, las protecciones están sobre quienes tratan los datos y no sobre el ciudadano. Esto ha hecho que hay algunas exclusiones que son absurdas. Explícame algo. O sea, ¿cómo es eso entonces que el ANTAI sí puede multar a un medio de comunicación digital o tradicional también, porque puede caer a cualquiera, por publicar tal o cual dato, pero no puede entonces investigar al que está vendiendo a $100 700,000 datos de una institución pública? Esa es una pregunta que se ha hecho mucha gente y sí tiene una justificación legal. Resulta que la ANTAI es el regulador de la mayor parte de los sujetos que tratan datos personales. Pero el robarse una base de datos o sustraer o apoderarse ilegalmente de una base de datos y comercializarla y venderla no es una falta administrativa de base de datos. La sustracción de una base de datos, la sustracción de los datos contenidos en una base de datos es uno de los delitos informáticos contenidos en el Código Penal y eso, por tanto, forma parte de los delitos que vería, en ese caso, la Fiscalía especializada en delitos
contra la propiedad intelectual y seguridad informática. Entonces, lo que cabe ahí es una denuncia. Es una denuncia penal. Penal. Si no recuerdo mal, en noviembre de 2020 se presentó públicamente, estos medios del Grupo Medcom lo reprodujeron, la información de que habían bases de datos siendo ofrecidas a través de correos masivos. Y la ANTAI en ese momento, sin tener ni siquiera la ley 81 en vigor, que entró en marzo de 2021, lo que hizo la ANTAI en ese momento fue darle la noticia al Ministerio Público para que el Ministerio Público iniciara una investigación. Que no sé en realidad cómo quedó, pero al menos lo canalizaron de esa manera y eso sí está conforme a la ley. Joy, planteaste en tu intervención anterior que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental, sin duda lo es, pero también lo es el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, incluso derechos que están consagrados en convenios, tratados, en los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí parece haber una colusión, porque el principio número 10, que está vigente desde octubre del año 2000, establece que las leyes de privacidad no podrán restringir la libre circulación de información de interés público. Entonces, me parece que en el caso, por ejemplo, puntual, de la multa que le impuso a la ANTAI a un medio de comunicación por publicar un certificado de matrimonio aportado por uno de los titulares de ese certificado y que era la evidencia de que había un conflicto con el esposo o ex esposo, pretender que se anonimice a la persona que no dio el consentimiento, que es decir, el esposo, es quitarle valor periodístico al certificado. No sé si me estoy explicando. Lo entiendo claramente. Sin embargo, la ley, como está en el presente, sí exige que los datos personales que son divulgados, si no provienen de una fuente base oficial de acceso público. ¿Qué es lo que sucede? Si en lugar de publicar, me refiero al caso específico del medio digital multado, si en lugar de publicar un certificado expedido por una institución cuya información no está en una base de acceso público, yo no puedo entrar al Tribunal Electoral y consultar el número de cédula de Guido Rodríguez, por ejemplo. Eso no lo puedo hacer. Ni sacar mi certificado de matrimonio, de nacimiento, no puedo hacer eso. Entonces, el haberlo publicado, ahí tiene dos vertientes. Una, respecto a la parte que lo proporcionó. La parte que lo proporcionó, ella puede autorizar sus datos, pero aun cuando es la esposa, no puede autorizar porque son derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales son inherentes a la persona. Entonces, el daño, el error, ¿lo cometió ella o el medio? En realidad sería el medio porque quien publica es el medio. Ella entregó. ¿Okay? Entonces, yo no pretendo demonizar lo que hace el medio. Cada quien está cumpliendo su propia responsabilidad dentro de la sociedad y el medio tiene una muy importante. Pero mientras la ley siga con esta y otras insuficiencias, en mi opinión, va a seguir sucediendo esto. Ahora, hay otras jurisdicciones donde uno ve noticias que se refieren a casos penales, por ejemplo, que están bajo investigación y solamente mencionan las iniciales de la persona. Sí, por presunción de inocencia. Porque ha pasado esto, que se ha llegado a la conclusión de que hay una presunción de inocencia que favorece a la persona y sus datos están protegidos porque como no se le ha condenado, no se puede revelar como una persona vinculada a esa figura. Es lo que pasa con la información que dan de Periquito, Aguía y sí, todo esto en Odebrecht. Exactamente. Es eso. Tiene relación con eso, pero con muchas otras variantes más dentro de la información. En realidad es una situación muy compleja y aquí se trató de una manera muy superficial. No, pero hay que entender también, porque esta es una reglamentación reciente, o sea, porque estamos hablando del 2021 a la fecha y quizás lo que acabamos de ver con ANTAI es la primera de muchas que puedan venir. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? Porque es que en el medio está el tema de la libertad de expresión, que muy bien planteaba Guido, que se entiende como un derecho universal. Bien, en cuanto a eso específicamente, hay algo, y es que la ley no solamente tiene exclusiones en el artículo 3, esta ley está tan diseñada hacia quienes tratan los datos, que en realidad tiene como 3 artículos que excluyen o sujetos del ámbito de aplicación de la ley o bases de datos de ese ámbito de aplicación. Sin embargo, en Panamá no hay una ley que regula el ejercicio del periodismo.
Entonces, aquí hay dos perspectivas. Hay una que es, como aquí se adoptó la de excluir actividades o bases de datos sujetas a actividades, al no haber una ley especial para el periodismo, eso quedó entonces inmerso en el gran mundo de los datos que están regulados con la normativa general. ¿Me explico? No se ve desde la perspectiva de un derecho humano por la misma razón por la que el propio dato personal no está contemplado bajo esa ley como un derecho fundamental, sino como algo que manejan gente que está regulada por la ley y por la ANTAI como regulador. Pero lo que planteas resulta complicado y sobre todo porque no puedes ignorar un derecho fundamental como es la libertad de expresión. O sea, o no solamente la libertad de expresión, por poner un caso, la libertad de tránsito, por ejemplo. No puedes ignorar un derecho fundamental. Pero O sea, por otro lado... allá hay un ruido en esa ley. A ver, o sea, si se hubiera publicado el certificado de nacimiento aportado por ella, donde están solamente sus datos, no hubiera habido una falla. No habría habido ninguna falla. Si ellos contaran con la autorización, porque la otra es que puede haber entregado con propósitos informativos al medio el documento, pero no con la autorización de que lo reproduzcan. Aún en ese evento se puede producir una reclamación. O sea, una de los principios. Eso amarra mucho a los medios también. Bueno, es que uno Por de eso los- yo estoy viéndolo en función de una advertencia de inconstitucionalidad por el hecho de que la ley ignora el derecho fundamental consagrado en la misma Constitución O de sea la que libertad si de expresión. la fuente O sea, oficial podemos no ignorar te eso. permite publicar, no deberías poder publicarlo, pero la fuente oficial nunca va a permitir Mira, publicarlo. voy a No leer necesariamente. lo que dice el principio 10, principio básico sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. ¿De qué año es esa norma? Del año 2000. Ok, esta es una norma de 2019 que entró en vigor en 2021 y como abogado sabes que esta es una norma posterior. Sí, Habría pero- que pronunciarlo judicialmente o reformar esta ley. Porque existen las dos cosas y no pueden existir en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Una de las dos debe prevalecer porque ahí hay dos posiciones encontradas. Pero al existir las dos, o se pronuncia judicialmente cuál prevalece, o se modifica. O se una de las aplica la jerarquía de la pirámide de Kelsen. dos. Por supuesto, pero eso Entonces- no lo vas a conseguir en ANTAI, porque ANTAI está regulada por la ley directamente. ¿me explico? Pero debería hacer un control de convencionalidad, como cualquier organismo que pretenda aplicar Eso una lo ley. puede pedir un particular. Sí, claro. Es De que- hecho, lo han pedido. Sí, sí. Es que- Ernesto es que- Cedeño presentó una demanda, digámoslo así, una denuncia ante el procurador de la administración, donde le pide que se pronuncie sobre Es que el a mí me actuar de ANTAI preocupa. en ese caso específico. Ahora a mí me preocupa, en base a lo que está planteando Joy, es la utilización de una entidad política como es la ANTAI, porque sabemos que es una entidad política, para controlar o limitar la libertad de expresión. O sea, lamentablemente, pues, insisto, esto pasó en un momento muy particular, estábamos en pandemia, estábamos en medio de una cantidad de temas aquí, pero ahora estamos viendo las limitaciones que supone esta norma para la libertad de expresión. Y yo creo que es muy válido lo que tú estás planteando. Sí, la Joy. parte legal. Porque la parte legal y la ley, ok, se creó perfectamente, pero ahí no termina la historia. Esto obviamente sí va a traer consecuencias para la libertad de expresión. Tengo entendido que ya creo que el Colegio Nacional de Periodistas Sí. se está reuniendo con la ANTAI, pero no es un tema de negociación, honestamente. Sí, Uno no puede negociar un derecho fundamental. O sea, así es. y yo creo que ahí es donde va el fondo de este asunto. Utilizar una entidad política como es la ANTAI para causar algún tipo de censura previa que también prohíbe la misma Constitución. Entonces, veamos eso, ¿no? Veamos eso. Y hay que derivarlo hacia una norma de aplicación general. La norma de aplicación general elimina No, y el estas interés distorsiones. público, ¿no? El interés Por público detrás que supuesto. puede Y existir. también aquellos derechos que tienen un rango superior que entonces se le reconozca como tal dentro de la normativa para que no haya cosas de interpretación. Aquí hay cosas que la gente no se imagina. Por ejemplo, esa ley, al haber permitido que materias que están sujetas a legislaciones especiales sean reguladas aparte, ya la Superintendencia de Bancos emitió su propia reglamentación de protección de datos personales. Y no lo hizo por arbitrariedad, sino por cumplir con la ley y mantener a sus regulados en una zona segura. Pero aquí la gente no sabe, por ejemplo, que los datos personales que tratan las empresas de editorial de crédito, que en Panamá entiendo es una sola. Sí, es una sola, sí. Ok, su regulador en materia de protección de datos es la CLICAC.
La Codeco, pues. La Codeco. La Bueno, Codeco. es que, Sí. yo Sí, la Codeco. tengo en la memoria el texto literal del artículo que habla es de la CICAC. Tienes razón, la Codeco. Yo no conozco a nadie que la Codeco, con el respeto que le puedo tener a quienes laboran ahí, a nadie que le haya protegido sus datos personales, jamás. Lo más probable es que no. Es No cierto. conozco. No, y conozco cierto. datos en que conozco situaciones en las que se han visto comprometidos, pero no. Entonces, esto tiene que dársele el rango que tiene, pero desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva es que esto es un derecho fundamental del ciudadano. Y así debe ser visto por la ley. No como actividades económicas que están tratando de mantenerse más cerca o más lejos de una regulación. Eso fue un abordaje Lo que totalmente pasa es que, y entiendo tu punto, pero vamos en contravía. Por un lado está el derecho del ciudadano a su privacidad, que es lo que la ley otorga, y por el otro lado estamos nosotros, los medios de comunicación, que en todo caso utilizamos estas plataformas para hacer ver temas de interés público. Entonces, la entidad que tiene que revisar eso, sancionar en todo caso, interpretar la ley, es una entidad política. Exacto. Y eso es lo que a mí sí me preocupa. Ahora, definitivo, ¿no? hay temas, y pongo un ejemplo del artículo 577 del Código de la Familia, que plantea el derecho fundamental de la imagen propia, y tiene la excepción de Exactamente. cuando sea con fines noticiosos. Ahí la se tomó difusión esa de la previsión. imagen, ¿no? Sin el consentimiento de la Exactamente. persona de la imagen. ¿Y por qué razón? Entonces, Porque no fue tratada desde la perspectiva de quién está haciendo uso de la imagen de ese ciudadano, sino desde el De la derecho protección. del ciudadano que tiene que ser protegido, que Claro. fue lo que no se hizo en esta ley. No se hizo. O sea que Entonces, legalmente no estamos maniatados. hay que Por el momento, sí, la hay que, situación es esa. hay que modificar la ley, básicamente. Sí, no, claro, modificar Como la están las ley con cosas- esta asamblea. No, y la ley y la Difícil. reglamentación, porque la reglamentación es un cuento de hadas que se convirtió en una película de terror. La reglamentación es tan disfuncional que ahí hay un artículo que fue copiado y pegado de una reglamentación de otra jurisdicción, que en toda frase hay un sujeto y un predicado. Bueno, el sujeto está en la legislación original, está en otro artículo. Así que esta arranca hablando de algo que ya se supone que el que la ley sabe que existe. Y eso existe en otra ley. Eso es un En la copy-paste actual no. sin revisión. Exactamente. Y encima macarrónico. Y esa es la regulación. O tenemos el oficial de protección de datos que lo crearon. Me encantó Después entonces nos quejamos. ese símil del cuento de hadas que se convirtió en película de terror. No, y después nos quejamos de porque estamos en las listas. Claro. Pero son estas Exactamente. inconsistencias e incoherencias las que provocan que no seamos serios a la hora de aplicar ninguna ley. Porque es que nos encontramos con este tipo de choques de intereses Pero- que terminan en la política, ojo, que terminan en la política. ¿Y dónde están los lamentablemente. asesores de los presidentes que se dedican, la asesoría legal de los presidentes, a decidir si se veta o se sanciona una ley? Eso así, digo, Porque en la asamblea uno puede esperar lo que sea, pero tiene que haber... no, pero Bueno, eso la pasó, reglamentación es eso la pasó hace el por lo que Ejecutivo, decía Joy. directamente. Sí, pero eso pasa por lo que dice Joy, porque sí necesitábamos una ley en ese momento. Claro. O sea, ¿por qué? Porque pero ¿cómo no se revisa lo suficiente el mundo para nos, ver nos qué estaba está mal? superando y la ley vino a llenar ese vacío. Claro, ya vimos todo lo vacío que llenó. Sí, Aprovecharon a algunos que sí sabían lo que estaban haciendo en la asamblea para meter el gol y el Ejecutivo tenía la necesidad de que esto saliera rápido. Eso Claro. es lo que sucede. En ese momento estábamos a punto de meternos en una zona de sanciones. Bueno, esto fue un paso hacia adelante, pero un paso hacia adelante con un montón de piedras en el camino. Claro. Sí. Saltó la liebre ahora que vimos el caso puntualmente del medio digital La Verdad y el periodista Edmundo Dante Dolfi, que quedó en medio de una multa creo que de $1,000. Una multa que usted dirá aquí, pero $1,000. No, para un medio digital como La Verdad es todo el dinero del mundo. Porque estamos hablando de una cantidad importante que él requiere para pagar su planilla mensual, que es baja. Ahora imagínense cuando hablemos de otro tipo de medios de comunicación. Sí, pero aunque y fuera- le aunque aplicaron el mínimo que y le establece aplicaron la el ley. mínimo. Ok, pero si Creo que es de eso 1.000 a pasa 100.000. desapercibido, No, 10. 10.000, 10.000 a 10.000. De 1.000 a Ok. 10.000. Ok. pero si eso pasa desapercibido, mañana aún ponen una de 10.000. Ah, claro. Entonces, Y te secuestran Es por el eso. exacto. Y te secuestran por eso. Bueno, es el pero principio, Joy, más que el monto. en resumen, hay dos derechos encontrados, Por supuesto. ¿no? El derecho a la privacidad y el derecho a la información. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Es lo que hay que definir. Yo creo que el derecho a la información está en convenciones internacionales de derechos humanos que, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, el artículo 4 de la Constitución, hace parte de un nivel jerárquico superior al de una ley. Bueno, ¿no? el derecho a la privacidad está contemplado en el 42 y 44 de la Constitución también. O sea, aquí va a ser una discusión
que fue No, y el abordada con artículo- profundidad Y ya el en artículo Europa. 37 de la Constitución habla específicamente acerca de la prohibición de la censura previa. O sea, Sí, no, exacto. vayamos a eso. O sea, mira todo lo que estamos Sí, analizando, ¿no? De un asunto constitucional y de protección de Y derechos al final depende de fundamentales. quién interprete. Claro. También. Pero sí ha habido esta discusión a profundidad en jurisdicciones como la Unión Europea y hay interpretaciones ya que pueden servir como sustento, pero han sido discusiones muy serias y muy profundas. Pues, pero lo que sí es que hay un trabajo por delante y esto, lo penoso es que esto fue advertido en las reuniones de consulta en la comisión legislativa, que no recuerdo en el momento si fue la de comercio, si no recuerdo mal, de la Asamblea, que vio la discusión del proyecto que se convirtió en Ley 81. Esto se le advirtió a los diputados en ese momento, pero prevaleció más el impulso de algunos sectores económicos que querían mantenerse alejados Pero, de me la mandan regulación. también un artículo del Código Civil, ¿no? De que cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella, es decir, La constitucional. Sí. Aquí hay Es verdad. constitucionales que están encontrados. Claro, obviamente, lo acabamos de ver esta mañana, ha sido muy claro el análisis que has hecho, Joy, y lo que no puede quedar en el aire es que esto no es un tema importante. Claro que es un tema importante y que hay que dar la batalla, claro que hay que dar la batalla, porque en lo que corresponde a nosotros es un tema de libertad de expresión, Sí. obviamente. Y por otro lado, la gente pensará es que los medios están peleando por ellos. No, al final del día es información que llega a los ciudadanos. No es una lucha de los medios. Y es información de interés público al final lo que nosotros estamos pidiendo y que sea una entidad política la que diga ahora a un medio de comunicación, espérate, ¿dónde termina la protección de datos y dónde comienza entonces La información. la información? Eso es lo delicado, así que bueno, Así es. es lo que viene. Gracias, Joy, por Así es. acompañarnos. aquí en Gracias, Cuarto vamos a un Poder. cambio y ya Muy volvemos. clarito todo. Ya regresamos. Estamos de regreso con más. Aquí en Cuarto Poder. Oye, interesante los planteamientos de Joy y le decía yo fuera de cámaras que mañana hay una reunión en el Colegio Nacional de Abogados con los gremios periodísticos en donde lo que se pretende es tratar de presentar una propuesta de modificación a la ley en aras de salvaguardar el derecho a la libertad de información. Ojalá eso tenga éxito y tenga acogida en la Asamblea, que es la que finalmente Es que, encargada de legislar, ¿no? Es que ese es el punto y donde termina y comienza todo. Y hemos pasado por todas esas discusiones. Bueno, ojalá que haya buena voluntad de parte de los diputados en esta oportunidad, pero ellos cuando le hablan de los temas de libertad de expresión, se forma el enredo, dímelo. Conozco la experiencia de ese tema puntualmente, pero bueno, esta batalla le ha tocado al Colegio Nacional de Periodistas, sobre todo porque uno de sus miembros, Edmundo Dante Dolfi, fue afectado directamente. Fue el primero, Así es. fue el primero con este asunto. El primero. Y si no se aborda esto correctamente, no será el último tampoco. Exacto, hay que ver qué va a pasar en la Asamblea. Oye, hablábamos de educación hace un rato y no sé si vieron una noticia que salió hoy en la prensa de 72 sí. escuelas de bachillerato en ciencias que están sin laboratorios. Sin laboratorio. Es lo que tú decías de que muchos estudiantes Exacto, estudian salen de ciencias sin y ni salir siquiera han tocado un microscopio. No lo han visto siquiera. Y tú hablabas acerca de la edad que nosotros podemos tener, Guido y yo, de años, pero yo cuando estuve estudiando ciencia en escuela pública, y sí toqué muchas veces un microscopio, Sí, en claro. Claro. primaria y secundaria. Y- Pero y- hoy en día no está ocurriendo. Y uno hacía experimentos Sí. con renacuajos, con los Y que sapos, disecar el la sapo. disección del sapo. Exactamente. Exactamente, eso es pobres sapitos, ¿no? Pero bueno. Pero eso se hace para Pero conocer era todos los órganos para internos, ¿no? conocer cómo es Asco, qué asco. el cuerpo. No Exactamente. pueden mostrarlo por, no sé, Me Google. acuerdo que ¿no? había, Claro, que pero ir, en esa época- había que ir a la abattoir a buscar ojos de vaca también. Sí, pero Asqueroso. para ver en esa el época tema del humor vítreo. Exacto. yo y todo pienso eso. que ya no se hace porque en Interesante. esa época no había la tecnología virtual que existe hoy para poder mostrarle a un estudiante todo eso. Video yo no de sé- YouTube y demás. Ni ¿no? Oye, ¿tú tampoco qué hacías había- en la semana de la ciencia? ¿Qué experimento hacías? No, mira, y tampoco había en esa época el tema del maltrato animal, porque hoy en día, o sea, lo del sapo sí realmente, el sapo todavía estaba vivo Así es. y uno terminaba de matarlo ahí No, sobre no, la eso mesa de yo no puedo, observación. no puedo. Era horrible realmente para todo lo que vimos eso. Eso es demasiado para mí. Pero era parte de esos experimentos que se daban en la Semana de la Ciencia que tú dices. ¿O será que en esas 72 escuelas les pasan el video de YouTube a los estudiantes? No, y ahora hay mucha información, muchas aplicaciones virtuales que Porque te el enseñan todo el laboratorio cuerpo de humano. ciencias realmente, yo creo que, bueno, no fue útil en nuestra época, pero ahora... Claro, después que no ocurra como lo del tuitero, bueno, el muchacho ese de la Facultad de Medicina que estaba haciendo experimentos por redes sociales, ustedes vieron eso, ¿no?
Increíble. Otro tipo de experimentos. Otro tipo de experimento en redes sociales, pero bueno, eso ya será tema de otro programa. Exactamente. Bueno, se nos Y que acabó tiene el que ver tiempo. con protección de datos personales. ¿ah? Sí. Además. Además. Y de imagen. Y de nuevo, imagen. de manejo y manejo de emociones y de situaciones difíciles en la vida que no se enseña. Increíble. Bueno, Terminamos. nos vamos. Si usted sigue en RPC, Salud Primero y en Telemetro Radio y oye el brunch. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.